Soy Marina Ramón, soy psicóloga, estoy especializada en trastornos infantiles y os voy a explicar el trastorno de mutismo. El mutismo es un trastorno adquirido que consiste en la desaparición del lenguaje existente sin que haya una alteración cerebral. El mutismo lo podemos clasificar en dos tipos. Tenemos el mutismo total y el mutismo selectivo. Yo me centraré sobre todo en explicaros el mutismo selectivo. Para daros una definición breve, el mutismo total consiste en la desaparición total del habla, ya sea de manera repentina o progresiva. El mutismo selectivo, en cambio, es un problema de incapacidad del habla que suele tener su inicio en la etapa de la infancia, que suele coincidir con la escolarización del niño. El trastorno se caracteriza porque el sujeto, a pesar de tener la capacidad del habla conservada, inhibe la respuesta verbal en determinadas situaciones sociales y las limita a personas cercanas de su entorno, padres, hermanos. Si hacemos referencia al nivel de expresión y afectación social, podemos observar tres tipos de comportamiento en los niños con mutismo selectivo. Tenemos al niño que participa activamente en los juegos con los demás niños y juega normal, pero que lo hace en silencio. Después tenemos al niño que desarrolla estrategias alternativas de comunicación, como pueden ser los gestos, la mirada. Y finalmente tenemos al niño que no participa en las interacciones sociales porque las considera todas ellas como muy incómodas. Según los criterios diagnósticos del DSM-4, el mutismo selectivo tiene que presentar las siguientes características: que haya una incapacidad persistente del habla en situaciones sociales específicas, en las que se supone que el niño debería hablar, como puede ser el colegio, a pesar de que en otras situaciones sí que habla. La perturbación interfiere en el rendimiento escolar, laboral o en la comunicación social. La duración de la perturbación es de al menos un mes, sin que se limite al primer mes del colegio. La incapacidad del habla no es debida a una falta de conocimiento o de fluidez del lenguaje hablado requerido en las situaciones sociales. Y finalmente, el trastorno no se explica mejor por la presencia de un trastorno de la comunicación, como puede ser la disfemia, y no aparece exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, una esquizofrenia o otro trastorno psicótico. Las causas que originan este trastorno aún no han estado del todo definidas, pero hay que tener en cuenta que son fruto de la interacción entre una serie de variables evolutivas propias del niño, como puede ser la timidez extrema, la ansiedad, la vulnerabilidad, y de variables ambientales relacionadas con el contexto familiar, escolar y social del propio niño. Y unos ejemplos son la sobreprotección familiar, la falta de estimulación lingüística, exigencias de los padres, estilos educativos, trastorno familiar, un bilingüismo mal integrado, entre otros. Sofía es una niña de 3 años que se ha incorporado a la escuela recientemente. Han pasado ya 6 meses desde el inicio del curso y la niña todavía no inicia interacciones verbales con sus profesores ni compañeros de clase. Cuando Esther, la maestra, se dirige a ella, desvía la mirada, baja la cabeza y se mordisquea los dedos. A la hora de realizar actividades de cantar canciones, repasar números, aprender vocabulario, Sofía vocaliza y a veces sisea de forma casi inaudible, pero cuando la tutora o algún niño la mira deja de hacerlo. Sofía muestra también una excesiva rigidez corporal y facial. A diferencia de su actuación en la escuela, la madre de Sofía le ha explicado a Esther que en casa habla perfectamente y que le cuenta todo lo aprendido en la escuela, incluso las canciones y los cuentos. Tras un largo proceso, la niña ha sido diagnosticada de mutismo selectivo y, siguiendo un trabajo interdisciplinar, se han llevado a cabo algunas actuaciones por parte de la escuela y la familia para superar el trastorno. En primer lugar, se llegó a la conclusión de que en la escuela lo más importante es crear un clima de confianza donde la niña se sienta relajada. Además, se plantearon como objetivo principal
Favorecer situaciones de comunicación, ya sea mediante gestos, miradas o cualquier expresión verbal o no verbal. Por otra parte, como Sofía también muestra timidez ante otros niños fuera de la escuela y del entorno familiar, se aconsejó a los padres que pusieran a la niña en una actividad lúdica pero que requiera comunicación, como por ejemplo ir al parque y realizar talleres familiares. Gracias a esto, la niña poco a poco ha ido acercándose a algunos compañeros y ha creado un vínculo afectivo con la maestra. Además, la estrategia seguida por Esther de utilizar temas de interés para la niña ha provocado que ésta participe en las actividades en grupo, aunque sea mediante pequeños gestos o intervenciones comunicativas. En estos momentos, Sofía se encuentra en mitad de un largo proceso, pero con una buena evolución. Se espera que de aquí a un tiempo supere completamente el trastorno y así poder disfrutar de sus relaciones sociales en todos los contextos. Según la información aportada por la directora del EOEP de Ibiza y Formentera, cada año se diagnostica algún caso de mutismo selectivo en las islas. El mutismo selectivo no es una elección, ni mucho menos una selección. El mutismo selectivo es un trastorno de ansiedad infantil, caracterizado por la incapacidad de un niño a hablar en entornos y situaciones sociales poco familiares y o con personas poco conocidas. Well, you left home the other night. I won't see you.